Bendiciones, mis hermanos, qué alegría estar otra vez en esta hora, en esta tarde, mis hermanos, muy contentos porque Dios nos permite estar llegando hasta sus hogares con la palabra de Dios. Quiero compartir enseguida la palabra del Señor basada en San Mateo capítulo 6, versículo 33. San Mateo capítulo 6, versículo 33, dice el Señor así: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mis hermanos, en esta ocasión Dios está iniciando un ministerio visible aquí en la tierra. Él está en un cuerpo visible conocido con el nombre de Jesús de Nazaret. Ya ha llamado a sus discípulos y mucha gente ha venido de muchos lugares para escuchar su mensaje. Y abriendo su boca, Jesús les enseñaba y les decía el camino que debían seguir. Dios ha sido un maestro por excelencia. Sus enseñanzas no tienen contradicción. Y siempre que el creyente le presenta alguna petición, Dios le contesta con una enseñanza. Desde el antiguo tiempo, en el Antiguo Testamento, encontramos estas palabras a través del profeta Jeremías. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes. Si clamas a mí, decía Dios, yo te voy a contestar con una enseñanza y te voy a mostrar cosas grandes que tú no conoces. Luego en el Nuevo Testamento, Dios continúa como un maestro, pero ahora en forma visible, enseñando a sus discípulos y a las multitudes. La enseñanza que Jesús les presenta es la vida del reino de Dios y les manda que busquen el reino de Dios como una prioridad o la prioridad que debe tener todo hijo de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué implica, mi hermano, buscar el reino de Dios como la prioridad de los hijos de Dios? Esto es tener un conocimiento práctico de la vida espiritual. Generalmente se antepone lo físico y lo material. Al creyente común le interesa más lo que tiene que ver con el cuerpo, con lo físico, con lo material. Muchos programas de nuestras iglesias, programas de oración, son para enfatizar necesidades materiales, necesidades físicas, necesidades económicas y hasta para que el Señor pague nuestras deudas. Muchas veces oramos, muchas veces pedimos porque queremos que el Señor satisfaga todas nuestras necesidades materiales y físicas. Jesús dijo en el contexto que acabamos de leer que hay quienes no son hijos de Dios y ellos sí buscan todas estas cosas que tienen que ver con lo material. Dice el versículo 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Los gentiles, los que no conocen a Dios, solamente los hijos de Dios conocen a su Padre
Y los hijos de Dios viven en fe y tienen la certeza del cuidado divino. Jesús les dice a los hijos de Dios que la ocupación de los hijos de Dios es el reino de Dios. Los hijos de Dios, mi hermano, debemos conocer muy bien nuestra fuente de trabajo, el reino de Dios. Muchos no se ocupan en el reino de Dios porque no son hijos de Dios todavía. San Lucas narra que había quienes se querían convertir en discípulos, pero sin ser hijos de Dios, porque querían seguir en las prácticas muertas del pasado. Así uno se acerca al maestro y le dice: Señor, te voy a seguir, sí, pero déjame que primero vaya y entierre a mi padre. La respuesta ya la sabemos, por supuesto. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Dios es un Dios generacional. Ha sido el Dios de todas las generaciones del pasado. Creo que Jesús le estaba diciendo a este candidato a discípulo: deja que la generación del pasado entierre su pasado. Para ti solamente hay un presente y es una prioridad. Anuncia el reino de Dios. Para anunciar el reino de Dios, mi hermano, debemos conocerlo. Debemos saber qué estamos anunciando. Muchas veces el reino de Dios o el conocimiento que se tiene del reino de Dios solamente es teológico. Podemos presentar tremendos discursos del tema, con todas sus raíces griegas y hebreas, todo lo que queramos. Para conocer y enseñar la vida del reino, primero es necesario empezar siendo discípulos de Jesucristo en este tiempo. Usted dirá: ¿se puede en este tiempo? Sí, el Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su mensaje tiene vigencia hoy. Dijo Jesús: porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos, los que no son discípulos, no les es dado. Además, mi hermano, la Biblia nos presenta la necesidad de sumergirnos en la vida del reino, viviendo en justicia, en paz y gozo en el Espíritu Santo, para luego hacer discípulos, sumergiéndolos en el proyecto total de Dios para la humanidad aquí en la tierra. Así lo expresa el Señor cuando leemos al San Mateo 28, 19 y 20. Si no los sumergimos, no entenderán ni recibirán las enseñanzas de obediencia a los mandamientos de Jesús, y no habrá frutos de justicia. Solamente podemos tener muchos números, pero no grandeza, no frutos de justicia. Y el Señor quiere que al sumergirnos nosotros en la vida del reino de Dios aquí en la tierra, podamos hacer discípulos en todas las naciones, sumergiéndolos en el proyecto completo de Dios y enseñándoles a obedecer los mandamientos del Señor Jesucristo. Parece que eso no nos gusta, pero se trata de que tanto nosotros como aquellos
que vamos a discipular con los mandamientos del Señor, estemos sumergidos. Jesús mostró una parábola. Con frecuencia Jesús enfatizaba el reino de Dios porque su mensaje era del evangelio del reino. Y él quería que sus discípulos conocieran, supieran y enseñaran esta vida y que lo tuvieran como una prioridad. Diríamos como la única prioridad en la vida cristiana en todos los tiempos. Y presenta una parábola y les dice: el sembrador salió a sembrar. Y salió a sembrar la palabra de Dios. Y Dios quiere que al sembrar tengamos éxito. Y presenta diversas formas en lo que solamente se pierde y se menosprecia la palabra de Dios. Diversas formas que también son formas irresponsables de predicar la palabra de Dios. Y dice que hay formas que no funcionan. Sembrar en el camino, sembrar en tierra no labrada, en terreno duro. La semilla es certificada, tiene el 100% de germinación, pero no es para el terreno pisoteado, no es para el terreno duro. Se sembró entre las piedras y se perdió. Parte se sembró entre las hierbas. Y dice el Señor: todos estos terrenos representan gente que se goza. Sí, reciben la palabra con gozo, pero no hay raíz, no hay terreno preparado. En estos terrenos solamente se tira la semilla, a ver quién la agarra, a ver dónde germina, solamente para cumplir un programa. Es trabajo irresponsable. Pero luego presenta una parte muy importante donde el terreno se prepara. Es el sembrador responsable, el que prepara el terreno para que luego la semilla fructifique, porque es semilla certificada. Es lo que hizo Jesús con sus discípulos, y es lo que el Señor quiere hacer con nosotros hoy en este siglo, para que todos participemos extendiendo la vida del reino de Dios aquí en la tierra, sembrando en buena tierra. Y la buena tierra nosotros debemos prepararla. El programa de Dios se llama el discipulado de Jesús. Mi hermano, mi hermana, los hijos de Dios solo tenemos una prioridad: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás lo hacen los gentiles. Ellos sí, dice Jesús, tienen necesidad de todas esas cosas. Pero los hijos de Dios no necesitan ni pedirme, solamente obedecer y ocuparse en lo que yo les mando. De lo demás yo me encargo. Mi hermano, la vida del reino de Dios se basa en la justicia. Es justo que todo creyente reciba las enseñanzas de los mandamientos del Señor y las obedezca, así como lo dice el Señor en San Mateo 28:20. Es justo que todo creyente le dé a Dios lo que Él pide y a Él le agrada. Dice a través del profeta Miqueas: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios, esto es lo que a mí me agrada. Es justo que todo creyente anuncie el reino de Dios
haciendo justicia en todo. Sí, si cada uno de nosotros nos ubicamos en nuestra prioridad con arrepentimiento y humillación, se repetirá la promesa que Dios hizo cuando su pueblo se presentaba ante Él para pedirle favores. Dijo Dios a través del profeta Isaías: si el pueblo se arrepiente, si el pueblo se humilla, si el pueblo que está en maldad ahora obedece, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Es que el pueblo de Dios en los tiempos de Isaías solo buscaban a Dios por conveniencias personales. Dice Dios: se presentan ante mí como si fueran gente justa, como si fueran personas que han estado haciendo la voluntad de Dios. Ahora quieren que yo los oiga, pero tienen la oportunidad de hacerlo. Como usted y yo, mi hermano, tenemos una gran oportunidad, y el tiempo es hoy. Que el Señor, que está con nosotros y que nos da esta oportunidad, siga bendiciéndonos. Y mi hermano, ahí donde está, dígale al Señor: yo quiero, Señor, ser parte. Quiero participar extendiendo el reino de Dios. Yo sé que si me ocupo en esto, no tengo que preocuparme por lo demás, porque tú tienes gente para hacer tantas cosas buenas en el mundo, pero a mí me has seleccionado para hacer lo excelente. Y lo excelente tiene que ser hoy, hacerse hoy a través de los hijos de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Gracias a Dios, mis hermanos. Gracias al Señor por este tiempo. Reciba un saludo, reciba un abrazo, y que Dios me lo bendiga mucho. Bendiciones, mis hermanos.